Quiero invitar que pase por acá nuestro hermano Davis Alvarado. ¿Y qué si le recibimos con un aplauso por acá? Ya se le hace familiar, ¿verdad? En algún lado lo ha visto y lo hemos visto ministrar allá en la batería. Me encanta y verlo cómo toca, cómo sirve al Señor. Disfruto verlo tocar esa batería. Davis, gracias por tomar este tiempo para compartir este testimonio que creo que va a ser de bendición y ayudarnos a todos nosotros. Entonces, Davis, compártenos qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, que quieres que la iglesia escuche. Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos. El testimonio que yo tengo que dar es acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se ve cuando estamos ya casi al borde de las situaciones. Y mi testimonio se trata de eso. En fecha de noviembre, yo había establecido con mi esposa dar una promesa para la construcción del templo. Eso fue el 18 de noviembre. Fuimos a un congreso, los pastores nos invitaron y hicimos nuestra promesa. El 30 de noviembre de ese mismo mes, del año pasado, yo estoy recibiendo una carta de despido de mi centro de labores. Yo pensé que ahí iba a estar siempre fijo. Y me dieron la carta. Ese día de que me dieron la carta fue un día miércoles y se la presenté al pastor Natán inclusive antes de comenzar el culto. Y él me dijo, tranquilízate, Dios va a tomar el control. Cuando llegué a mi casa, ahí empezaron los problemas en mi mente. ¿Qué voy a hacer ahora? Me quedé sin trabajo. Y los gastos, y la promesa. Y mi esposa, no me va a dejar mentir, me preocupé mucho. Y siendo yo un líder de Casa de Mi Gloria, una persona que se sirve mucho, entró el miedo en mí. Y se lo platiqué después a Víctor el día después. Y aún así, a pesar que yo lo contaba, yo me sentía triste, yo me sentía angustiado. Y en esa semana, el día domingo, yo me arrodillo a Dios y le pedí al Señor que me ayudara en esa nueva fase, porque no sabía cuánto tiempo iba a permanecer sin trabajo. En la oración yo le decía, Señor, tú me sacaste del problema de no querer diezmar ni ofrendar. Eso fue otro testimonio que di hace rato. Entonces, te pido, Señor, que me ayudes a mantener esa promesa. Y ese día me acosté, me dormí, y en la semana siguiente, al domingo, en la semana que venía, empecé y me empezaron a salir trabajos por servicios profesionales. Yo soy contador público y me empezaron a salir trabajos y los trabajitos salían y para la gloria y honra del Señor, en mi casa no ha faltado comida, en mi carro no ha faltado combustible, he podido dar mi diezmo, mi promesa la he mantenido durante todo este tiempo, no me ha faltado nada y para la gran misericordia de Dios, en este tiempo siento que me he ido mejor. En serio les digo, siento que me he ido mejor. Hace 2 meses, un miércoles también, había tenido problemas con una bacteria Helicobacter pylori. Y yo le platiqué al pastor, tengo pena de decirle, no voy a poder dar mi ofrenda, mi promesa. Y él me dijo, no hay problema, Dios conoce tu corazón, pero déjame, voy a orar por vos. Ahí nos sentamos, el pastor y yo. Y él oró por mí. Y en esa semana, eso fue miércoles, el viernes yo estaba consiguiendo para dar mi promesa, para duplicar la promesa y para pagar todos los gastos que había hecho de esa enfermedad que me había pasado. Señores, les digo con toda sinceridad, no sé qué hubiese hecho sin ayuda del Señor. Antes quizás hubiese perdido los estribos. Ahora en Dios tengo una tranquilidad. Cada mes es una bendición para mí. Yo estoy viendo misericordia porque yo no tengo trabajo fijo, servicios profesionales, y así el Señor me ha mantenido.
Y todos los meses ahí está cayendo la bendición. Y para mi gran misericordia de Dios también pude dar ofrendas para el pozo. Y yo me sentí bendecido cuando dijeron, alguien puede dar ofrenda. Y yo no tenía dinero. Y yo dije, Señor, ayúdame, y di ofrenda para el pozo. Y me sentí súper gozoso. Ese es mi testimonio, pastor. Amén. Que si le damos un aplauso al Señor. Mire qué maravilloso. Hay varias cosas que me impactan de escuchar a Davis. Cuando él dice, me arrodillé en casa y le pedí al Señor que me ayudara a cumplir con esa promesa de fe. Y Dios, dice la Biblia, que da semilla al que siembra. Y si todos volteamos a ver allá a nuestra maqueta preciosa que está ahí, eso Dios ya lo vio hecho y está buscando sembradores en nosotros. Y para nosotros esto es un testimonio maravilloso de que Dios provee. Y Dios quiere proveer a cada uno, ¿verdad que sí? Amén. Gracias, David, por compartir ese maravilloso testimonio. Que Dios te bendiga. Pastor Natán. Amén. Cuando el Señor me inquietó de hablar de lo que voy a compartir con usted, empecé a preparar esto desde hace un tiempo atrás y yo no sabía que esta noche estaba agendado que Davis diera su testimonio. No lo sabía. Y hoy me dijeron que Davis iba a dar su testimonio. Ahora, yo conozco y conocía las situaciones que él pasó, pero yo no sabía de qué iba a testificar. No sé si iba a testificar de que le regalaron un terreno, que le regalaron una casa, o no sé, yo no sabía. Y al escuchar lo que él dijo, mire cómo es Dios. Precisamente de eso le quiero hablar. De eso mismo es lo que quiero por unos minutos hablar con usted. Y he titulado el mensaje de hoy, el maravilloso secreto para que Dios supla nuestras necesidades. ¿Cuál es ese maravilloso secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hace que Dios supla nuestras necesidades? ¿Cuántos de aquí tienen necesidades? A ver, levante su mano. Todos. Yo tengo varias y grandes necesidades, personales, familiares y necesidades como iglesia también. Acaba de mencionar el pastor Armando. Y el secreto para que Dios supla nuestras necesidades, usted lo escuchó aquí hoy. En ese testimonio usted escuchó el secreto y quiero yo hablarle por unos minutos acerca de eso. Y es un secreto que en realidad no es un secreto, pero se convierte en secreto porque uno verdaderamente tiene que dar unos pasos de fe. Verdaderamente, sin eso no existe. Uno no puede lograr que Dios le conceda las peticiones de su corazón si uno no está convencido que Dios lo puede hacer. Pero si uno se convence que Dios lo puede hacer y lo que hay que hacer es confiar en el Señor se encarga de lo demás. ¿Por qué? Porque Dios quiere recibir lo que acaba de ocurrir aquí, la honra y la gloria. Dios quiere que contemos de lo que Él ha hecho. Cuando Dios hace algo en su vida, usted debe de contar de lo que Él ha hecho. Hable con los demás, testifique de lo que Él ha hecho. Él recibe honra y gloria. Entonces quiero que veamos el maravilloso secreto para que Dios supla nuestras necesidades. Vaya conmigo en su Biblia a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí hay una historia que todos conocemos. La mayoría de nosotros, si no todos, conocemos esta historia, la hemos leído muchas veces, hemos escuchado mensajes, enseñanzas acerca de este relato. Es un relato impresionante, es uno de las historias más bellas que tenemos en la Biblia.
este relato en Primera de Reyes se convierte en sí también un poderoso testimonio. Este es un testimonio de lo que Dios hizo. Y podemos ver algunas cosas aquí que creo que el Señor hoy nos enseñará. Mira lo que dice, empecemos en el versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente de Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Conocemos esta historia, conocemos lo que ha estado sucediendo. Aquí el profeta tiene unas instrucciones de parte del Señor. Israel se ha alejado del Señor, el rey también, y está llevando a la nación en una dirección apartada del Señor. Y las consecuencias de eso nos dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le da la ley a Moisés, que si su pueblo se aparta de él, una de las consecuencias es que Dios cerrará los cielos para que no llueva. Esa es una de las consecuencias que Dios hará. Y el profeta sabía eso. Usted lo puede ver en Deuteronomio, donde se habla de lo que Dios establece. Y una de esas consecuencias es sequía, es que no llueva. Elías conocía la palabra de Dios, conocía las consecuencias de apartarse del Señor. Entonces él va y le dice al rey: porque la nación entera se ha apartado de Dios, no volverá a llover hasta que yo no lo declare. Mire qué acto de fe. Como sé que es lo que Dios quiere, yo declaro hoy que no lloverá hasta que yo no diga. Y bueno, lo que la Biblia nos dice es que se fue después de eso y le rogó a Dios que no lloviera. Eso dice la Biblia. Fue y le rogó a Dios. No fue que Dios le dijo: ve y dile que no va a llover. Él conocía la voluntad del Señor. Fue y le dijo al rey, y después fue y oró que no lloviera. ¿Y sabe qué? No llovió. Y bueno, 3 años y medio después, cuando como él dijo, solo a través de mi palabra, él se presenta otra vez ante el rey. Y una mortandad y sequía terrible en toda la tierra. Y le dice al rey: ahora sí, va a llover. Declaro que va a llover, y va a llover. Y luego va y ora. Y así como oró fervientemente para que no lloviera, oró fervientemente para que lloviera. Señor, le dije que va a llover. Abre los cielos. Y cayó una lluvia tremenda. Pero aquí el Señor, a través de la vida de él, nos enseña cómo vivir esos momentos de nuestra vida de escasez, momentos de sequía, momentos prolongados. Este no era una cuestión de que solo un par de días ahí estuvo, una semana, un par de semanas. Esto duró años.
Y hay algunas cosas que podemos ver en la vida del profeta, que nosotros podemos tomar esos principios, aplicarlo a nuestra vida, y también nosotros ver la mano de Dios operar en nuestra vida, como lo hizo para el profeta y como lo hizo para Davis, y lo hará para usted. El secreto para recibir lo que necesitamos. Si el secreto se pudiera resumir, ¿en qué es ese secreto? ¿Qué cosa es lo que mueve la mano de Dios? Tendría que ser la palabra fe. 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 Creerle a Dios. Eso es lo que hizo Elías. Dios lo había declarado en su palabra y Elías fue en fe a decírselo al rey. Es fe. Esta fe de la cual hablamos se debe de manifestar en ciertas áreas de nuestra vida o de ciertas formas. Y le quiero hablar de algunas de ellas hoy. Número 1. Nuestra fe se debe de demostrar o manifestar en tener fe en la voluntad de Dios. Fe en la voluntad de Dios. Ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 17, vimos en los versículos 2 al 4 que dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Elías acababa de desafiar y enfrentar y confrontar al rey de Israel. Había vencido. Tremenda cosa sucedió. Fuego cayendo del cielo. Había hablado con el rey, le había dicho: no va a llover. Y ahora él tiene que ir a esconderse. Muchas veces, queridos hermanos, después de que vemos la mano de Dios hacer algo poderoso en nuestra vida, un gran milagro, un gran mover, pasamos por momentos donde parecería que Dios nos lleva a un lugar o a una área, a una dirección completamente distinta a lo que esperábamos. Todo va bien. Davis dijo hoy: yo pensé que iba a estar toda mi vida o por años. Y uno hace planes y uno piensa: aquí estaré, esto funcionará, esto se logrará. Pero no siempre es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios y queremos ser obedientes a Dios, entonces esas puertas se van a cerrar, esas cosas se van a terminar, esa empresa va a quebrar. Dios nos mueve y puede ser que pasemos por momentos muy confusos, que no entendemos. Nosotros leemos la historia y Elías fue muy obediente, pero después de tener un tremendo ministerio y desafiar al rey con poder, con autoridad, ser un instrumento de Dios para la nación, y ahora Dios le está diciendo: tienes que irte a esconder y tienes que quedarte ahí en ese lugar secreto, desierto, y ahí vas a beber del agua de ese arroyo, y yo voy a enviar a los cuervos que te den de comer. A menudo la voluntad de Dios suena muy distinta a la nuestra. Se ve muy distinta a la nuestra, porque la voluntad de Dios es muy diferente a la nuestra. Y a veces queremos forzar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Pero, queridos hermanos, usted no puede forzar a Dios a hacer lo que usted quiere o a lo que usted le parezca. El secreto para satisfacer esa necesidad humana
de que Dios supla nuestra necesidad, supla el trabajo, resuelve el problema, sane la enfermedad, haga lo que Él tenga que hacer en nuestra vida, es que estemos en su voluntad, caminar en su voluntad. ¿Qué cosas que estamos haciendo o hablando no son la voluntad de Dios? Dios bendecirá y usará una vida rendida a Él. Y si usted está pasando hoy por un tiempo donde usted como una neblina y no ve claramente lo que está adelante, usted cree en la voluntad de Dios. Ponga su fe en la voluntad de Dios. Ponga su fe en Dios y en su voluntad. Dios no se equivoca. Dios no se equivocará. Número 2, además de poner su fe en la voluntad del Señor, usted tendrá que también poner su fe en los caminos de Dios. El camino de Dios. No solo lo que Dios quiere, pero en la dirección también que Dios quiera. Ahí mismo, en 1 de Reyes 17, mire el versículo 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. Y aquí yo he dado orden. Escuche, he dado orden. No es opción. Le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Imagínense cómo se ha de haber sentido el profeta cuando Dios le dice: necesito ahora que te muevas de aquí. Vamos de mal en peor. Eso diría yo. Ya hay una sequía y estoy aquí a la orilla de este arroyo. Ni siquiera es agua helada. Un arroyo en sequía, en el sol, llena de quién sabe qué. No sé cuántos de ustedes han bebido agua de un río. Un viaje que hice hace años al norte, nos teníamos que bañar en el río y con los pastores que estaban me dijeron: mire, pastor, se baña en el río, la única cosa es que no abra la boca en el río, no beba el agua porque le va a caer mal. Y entonces me bañé con los bocas cerrados. Ahí está, bebes agua. Los cuervos vienen y le traen la comida, le traen pan, carne. ¿Quién sabe dónde la traen? ¿Usted comería un tuco de carne que deje caer un cuervo? Un pedazo de pan. Y ahora se seca el río o el arroyo. Ahora ya ni agua hay. Y los cuervos dejan de venir. Y Dios dice: ya estamos claros que vas a seguir mi voluntad. Ahora también quiero una nueva dirección para tu vida. Una nueva dirección. Y las nuevas direcciones no siempre son como creemos que van a ser. Los nuevos caminos no siempre son caminos llenos de flores. Dios le dice: quiero que te levantes de aquí y vayas y hables o vayas con una viuda en tal ciudad, porque yo le he dado orden a esa viuda que se encargue de ti, que te sustenta, que vivas ahí, que comas ahí. Ahora, puede que usted conozca a alguien que es una viuda. Yo conozco a viudas, pero yo no conozco a ni una viuda como esta viuda. Las viudas en la Biblia, usted puede hacer un estudio sobre todas las viudas que la Biblia menciona. En ningún momento las viudas en la Biblia tiene una connotación como una mujer
con muchas riquezas. Nunca. Cuando se habla de una viuda en la Biblia, siempre tiene un contexto de alguien con extrema pobreza, extrema necesidad. Sea la viuda que vino con sus últimos 2 centavos que dio en el templo, o esta viuda, siempre el contexto es de alguien con extrema necesidad. Y ahora le está diciendo: y te irás de aquí e irás a un lugar de extrema necesidad. Imagínense, tremenda pobreza, tremenda escasez. Hay una hambruna de años, sequía de años. Y esta mujer está recogiendo lo último para morir. Y llega el hombre de Dios, el predicador, el ministro, y le dice: dame lo último que tienes. Que aprovechado, ¿verdad? ¿Verdad? Yo me imagino que más de uno, al escuchar lo que dijo Davis, no tiene trabajo, tiene una situación física, tiene gastos médicos y de medicina. El peor momento de querer apartar algo. Cualquiera entendería: no, hermano Davis, no, mire, usted primero preocúpese por lo suyo, después las cosas de Dios. Cualquiera diría eso. Cualquiera le diría a esta viuda: no, señora, mire, por favor, más bien déjeme ver qué tengo yo para darle. El profeta no era un aprovechado. El profeta no era un aprovechado. Él ya sabía. Cuando estaba en el arroyo, Dios le dijo: esa señora te va a mantener. ¿Está bien? Y dice que, y cuando le dice el Señor a Elías que vaya, dice: yo ya le he dado la orden a la señora. Más le vale que ella también cumpla. Entonces vos cumplís y allá van a cumplir. Entonces él va y la señora le dice: mire, primero le pide agua. Llega y le pide agua y sí, va y le va para ir a traer el agua, y cuando va en camino a traer el agua, él la llama: señora, espérese, regrese. Mire, además de agua, tráigame un bocadito. Hágame un pan. Y ahí la señora dice: mire, tengo un hijo, no tengo nadie más en esta vida, lo último que tengo es esto. Yo pensaría, si Dios lo está moviendo de ahí y lo va a llevar a un lugar donde alguien lo va a proveer para él, seguro es una persona que tiene sus reales, ¿no? ¿No diría usted? Una viuda que quedó con la finca y la herencia y todo el ganado y llega y es una viuda palmada. Los caminos del Señor son los caminos del Señor. Y si usted dice: pero es que yo estaba mejor antes de venir al arroyo, me fui de lo mejor a lo peor, y ahora voy de lo peor a lo requete peor. No me mire así. ¿Qué si Dios nos llama o nos pide que hagamos eso? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Cuando usted se pone a orar por ese edificio, cuando usted se pone a orar por el proyecto, por el pozo, por todo lo que vamos a hacer, ¿usted está orando que Dios traiga a alguien así para suplir? ¿O usted está orando: Señor, es el último aceite que tengo,
Es la última harina. Debemos de tener fe para el camino del Señor. Número 3, debemos de tener fe en la obra de Dios, en lo que Él va a obrar, en lo que Él va a trabajar, en lo que Él está haciendo. Dios se va a encargar, aunque se vea muy distinto a como lo pensamos. Debemos de tener fe en la obra, en el obrar, en el trabajar de Dios. Mira el versículo 13, ahí estamos, 1 Reyes 17, versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Y ella había dicho: solo hago ese último pan y luego mi hijo y yo nos vamos a acostar a morir. No era una exageración de la señora. Literalmente, ese es el último bocadito que vamos a comer y después esperar la muerte. Y el profeta le dice: está bien, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Amén. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del profeta. ¿De quién? Que Jehová había dicho por Elías. Póngase usted en el lugar de la viuda. Yo creo que podemos imaginarnos, pero difícilmente ninguno de nosotros en la vida hemos estado en este contexto. Ninguno de nosotros aquí hemos estado en esta situación. Y ella y su hijo van a ser una tragedia más de los miles que en ese tiempo estaban muriendo de hambre. Ella no era la única, de los miles. Y debe de haber sido para ella una verdadera prueba de fe y un gran sacrificio de poner su fe en la obra de Dios. ¿Y qué si no sucede? ¿Y qué si no pasa? ¿Y qué si no se multiplica esto? Nunca vas a saber si se puede hasta el otro lado del paso de la fe. Hasta que lo des, hasta que lo intentes, hasta que lo hagas, hasta que lo digas, hasta que des el paso. Nunca conocerás el potencial de harina que no termina, de aceite que no se acaba, hasta que primero no des ese paso. Ve y haz como has dicho. Y ella fue e hizo como le dijo el profeta. Lo que sucede, queridos hermanos, es que muchas veces nos olvidamos de a quién le pertenecemos. Usted le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Dígale que tiene a su lado: tú le perteneces a Dios. No se olvide de eso. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Y en Mateo capítulo 6 Jesús habla del valor del hombre y la mujer ante Dios. Que Dios cuida de las aves, de la naturaleza, y si cuida de unos pajarillos, ¿qué no cuidará de nosotros? Número 4. Le doy uno más después de este. Número 4. Debemos de tener fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahí mismo, versículo 14. Mire lo que le dice el profeta. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, mire lo que está sucediendo aquí. Mientras había sequía, mientras había escasez, había un poquito, no abundancia, un poquito de harina, un poquito de aceite cada día. Y yo estoy convencido que no era solo una vez al día, un poquito de aceite y un poquito de harina. Si Dios le daba de comer en el arroyo 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, seguro esta viuda también hacía de comer 2 veces al día. Cuando miles de otras personas no estaban comiendo, se estaban muriendo de hambre, tampoco ella tenía la tremenda abundancia como para decir: voy a hacer una panadería, voy a abrir una pizzería. Pero tenía lo suficiente que necesitaba. Lo mismo dijo Davis ahorita. Lo suficiente. Y muchos de ustedes han pasado o están pasando por momentos así. Y usted dice: Señor, ¿cómo lo harás? Y posiblemente usted cada día se preocupa, se afana, queriendo encontrar una solución. Pero si usted ve hacia atrás, usted se da cuenta que usted no se está muriendo de hambre. Siempre Dios provee. De repente no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y Dios hace eso. Pero conste que eso fue así únicamente mientras no llovía. Cuando empezó a llover, se acabó el aceite. Cuando empezó a llover, esta señora necesitaba regresar a lo que ella hacía antes para sostener su familia. Ese era solo por un tiempo. Y algunas cosas que Dios hace en nuestra vida son solo por esos tiempos. Y si por ese tiempo Dios suplía, y ahora ya pasó la sequía y empieza a llover, y usted dice: pero ya no hay aceite, pero ya no hay harina. No, ahora le toca ponerse los zapatos y salir a buscar trabajo. Ahora le toca tocar puertas. Ahora le toca trabajar por el aceite, por la harina. Y los que hemos pasado momentos así, yo he pasado momentos así. Los que hemos pasado momentos así podemos decir lo mismo que dijo David allá en Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto al justo desamparado. Siempre Dios se encarga. Siempre Dios suple. Si Dios lo prometió, Dios lo hará. Entonces cree en su palabra. Y lo último, la quinta cosa en donde debemos de dirigir nuestra fe es: debemos de tener fe para ver las maravillas de Dios. Debemos de vivir de una forma a la expectativa. Estar pendiente de dónde Dios va a trabajar. Estar viendo dónde Dios hará lo que va a hacer. Estar a la expectativa de lo que Él hará.
Si usted sigue leyendo esta historia, usted se dará cuenta que un tiempo después, este muchacho, este hijo, muere. Llaman al profeta y Elías viene, ora por él y lo resucita. Escúcheme, creo yo que este es el primer milagro de resurrección registrado en la Biblia. De todo lo que he investigado, creo que este fue la primera resurrección. Después hubo otro cuando ya el profeta de Elías, el discípulo de Elías, Eliseo, tiran a un muerto sobre los huesos de él y el muerto resucita. Pero aquí este muchacho, este es el primer milagro de resurrección que tenemos en la Biblia. Yo no sé si Elías ya había visto a alguien resucitar, no sé. La Biblia no nos dice y no hay registro alguno. Pero lo que sí sabemos es que Elías era un hombre de fe. Era un hombre que le creía a Dios. Era un hombre que había visto cosas imposibles, humanamente imposible. Y él estaba siempre a la expectativa de ver la gloria de Dios. Mire, a tal grado que este hombre, Elías, no vio muerte, no murió. Él es uno de únicamente dos personas, dos seres humanos que han vivido que no vieron muerte. Y dicho sea de paso, esos dos regresarán en el futuro. ¿Y sabe qué van a hacer? Van a morir. En Apocalipsis, esos dos hombres vienen. Y van a experimentar lo que todos hemos, lo que todos vamos a experimentar, la muerte. Un gran hombre que le creyó a Dios. Estaba siempre a la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Hoy Dios está trabajando de forma distinta en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Dios está haciendo en su vida, no lo desprecie. Y lo que Dios hace en nuestra vida, no todo nos hace sentir bien. No todo lo que Dios hace en nuestra vida nos da maripositas en el estómago. Algunas cosas nos dan dolor de cabeza. Algunas cosas nos irritan. Y algunas cosas simplemente tenemos que hacerlo, nos agrade, no nos agrade. ¿Qué cosas usted está esperando a que Dios haga? El secreto para eso es que tenga fe. Que tenga fe, que le crea a Dios. Que tenga fe en cada una de estas cosas que le hablé hoy. No es complicado. Es un secreto que no es secreto. Que todos lo saben, pero que no todos lo hacen. Su palabra dice en Efesios 3:20, ahora al que puede hacer mucho más en abundancia
el que puede hacer abundar, el que puede multiplicar, el que puede que no todo de un solo, y lo vemos grande ahí multiplicado, pero lo hace como lo hizo para la viuda. Dios puede suplir mucho más de lo que usted necesita. Si usted hoy se encuentra con una necesidad de Dios, hoy es el día del Señor. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies.